Bueno, un cordial saludo para todos. Para abordar ese interrogante que tenemos acá, como es cuáles son las medidas específicas para los niños, niñas y adolescentes con comorbilidades, con alguna discapacidad o talentos excepcionales y con trastornos del comportamiento. Para dar respuesta a este interrogante se han consultado las siguientes fuentes, como son el Centro para la Detección de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos y Europa, que son los CDC, Organización Mundial de la Salud, algunas publicaciones en la Academia Americana de Pediatría, especialmente este artículo que nos habla sobre el cuidado del niño con necesidades especiales y posicionamientos de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces, lo primero que tenemos que abordar es saber si sí o no vamos a permitir el regreso a los entornos a este tipo de niños o con este tipo de situaciones. Entonces, sí o no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que se ha demostrado es que debemos tomar una decisión que sea individualizada y que sea concertada. Cada ser es único e irrepetible y con base en esa individualidad del ser podemos tomar la decisión. ¿Entre quiénes? Entre los padres, entre sus educadores y entre su médico tratante. ¿Por qué? Porque los padres son los que deben, según sus capacidades y entendimiento, lograr tomar la mejor decisión posible, pero de una manera concertada con sus educadores y su capacidad de cuidado y el médico tratante. Porque los niños que tienen alguna enfermedad o comorbilidad de base, lo principal es que ésta esté controlada, ya que esa condición puede significar un alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Por ejemplo, tenemos los niños que están en algún estado de inmunosupresión, los niños que cursan con fibrosis quística o que tienen un cáncer, por ejemplo. Entonces debemos evaluar y determinar cuál es la mejor opción viable para esta condición. Ahora, los niños que tienen afectación en su salud mental, es muy importante tener en cuenta cómo está y evaluarla, porque sabemos que los niños que tienen alguna alteración cognitiva o que tienen problemas de comportamiento o en su salud mental, las variaciones en cuanto a su entorno y a sus hábitos pueden generar y predisponer a que se aumente aún más estos problemas de comportamiento. Entonces, si tenemos en cuenta todas estas circunstancias que hemos mencionado, podremos tomar de la mejor manera y para cada niño, niña y adolescente, por ser un ser único e irrepetible, podemos tomar la mejor decisión acorde a su condición. El Ministerio de Salud y Protección Social en nuestro país, pues también tuvo su posicionamiento y está publicado sobre las medidas de cuidado que debemos extremar en los niños y adultos mayores, especialmente por ser una población tan vulnerable, sobre qué medidas debemos tener en cuenta. Entonces, tenemos diferentes medidas a tener en cuenta. Dentro de esa, una de las más nombradas, más importantes y que hoy día, después de un año, sabemos que es una de las que con mayor cuidado debemos enfatizar sobre las medidas de protección, tenemos los mascarillas o tapabocas. El tapabocas es un nombre que no está muy bien, no define muy bien su objetivo, porque recordemos que el uso adecuado del tapabocas debe cubrir nariz y boca. Entonces, por eso preferimos decir mascarillas. Pero bueno, ¿qué es fundamental para un uso adecuado de las mascarillas? Lo primero es que no vaya a interferir con el aprendizaje. O sea, nada debe propender para que sea como un obstáculo para lograr el aprendizaje. Ahora, sabemos de la dificultad para algunos pacientes y vamos a mirar, pero debemos de una manera creativa entre los padres y entre los educadores hacer y lograr hacer que el uso de la mascarilla se convierta en un hábito, tanto para los niños como para los adultos. Debemos en este momento que estamos viviendo, debemos pensar que es un hábito y que debemos incorporarlo a nuestra rutina diaria de comportamiento y demás. Ahora, hay algunas indicaciones específicas que vamos a mirar y sabemos cómo no es obligatorio su uso
en niños que puedan tener problemas del desarrollo, que tengan problemas mentales o que tengan problemas emocionales, o que sean niños con alguna condición respiratoria significativa, lo cual interfiera adecuadamente el uso de la mascarilla. Por eso, volvemos a decir que es debemos evaluar de forma particular cada caso. Tenemos, por ejemplo, les mencionaba cómo enseñar a los niños de una forma creativa a utilizarlo, unos tapabocas que sean agradables para ellos y que lo puedan de una manera positiva incorporar a su cuidado y hábito diario. En cuanto a las mascarillas quirúrgicas, es importante tener en cuenta cuáles son las consideraciones y su uso indicado. Entonces, cuando tenemos niños que tengan algún problema subyacente de salud, que tengan un riesgo de tener una enfermedad más grave por COVID-19, deben utilizar mascarillas quirúrgicas. Por ejemplo, los niños que cursan con fibrosis quística, con cáncer o que tienen algún tratamiento, son niños que estén inmunosuprimidos y puedan desarrollar una enfermedad más grave por COVID-19. Esas mascarillas quirúrgicas están indicadas porque brindan protección, además que ayudan a controlar la propagación del virus. Y esto pues va a crear que el entorno educativo sea mucho más seguro para el niño. Otra opción disponible son los tapabocas transparentes. ¿Y para quién están indicados? Pues están indicados especialmente para los niños que tienen algún trastorno auditivo que requieran hacer una lectura de labios, entonces sus cuidadores deben utilizar esos tapabocas transparentes para poder comunicarse con estos niños con esta discapacidad. Algo importante que resalto aquí abajo y es que la careta, que ya vamos a mirar en más detalle, no es un sustituto del tapabocas, aunque podría otorgar una protección adicional. Entonces, miremos acá. Estos visores o caretas no son la primera alternativa ni son la primera elección, pero sí se consideran que pueden ser una alternativa a las mascarillas, solamente que no son equivalentes en cuanto al nivel de protección. O sea, el visor o careta no evita la propagación del coronavirus. Si la vamos a utilizar porque es una alternativa, porque tenemos que son niños a los cuales hay que estar mirándoles cómo está su cara, cómo está su boca, su vía aérea. En este caso, los vamos a utilizar, pues hay que utilizarlos de la manera adecuada. ¿Cuál sería la manera adecuada? Pues que cubra toda la cara y que cubra incluso por debajo del mentón. ¿Por qué no se prefieren? Porque la OMS lo tiene en sus publicaciones, definitivamente su nivel de protección no es equivalente a la mascarilla, pero puede apoyarla. Además que pueden ser más propensos a daños porque se pueden partir, se pueden quebrar y pueden llegar a lesionar en algún momento la cara de los niños. Las otras medidas de cuidado, o sea, seguimos insistiendo. Entonces, para los niños que tienen algún tipo o alguna condición de discapacidad, pues es supremamente importante incentivar estas medidas tanto en el hogar como al mismo niño, en su familia y de sus cuidadores y del entorno donde se vaya a desenvolver. Entonces debemos siempre, siempre hacer un lavado adecuado de manos, tanto del cuidador como del niño, niña o adolescente, idealmente no menos de cada 3 horas de frecuencia, y recordemos que durante 20 segundos con la utilización de un jabón. Debemos hacer una limpieza frecuente de las superficies. Entonces, por ejemplo, hay recomendaciones, si los niños tienen alguna discapacidad auditiva, entonces hacer una limpieza adecuada de su dispositivo, teniendo siempre la precaución de lavarse las manos antes y después de retirarlo. Los niños, por ejemplo, que requieren silla de ruedas, entonces tener la precaución de lavarnos las manos frecuentemente, de limpiar esa superficie de contacto donde agarramos la silla constantemente. Entonces tenemos que tener en cuenta, dependiendo de cada niño, qué medida le podemos proporcionar para favorecer este cuidado. Idealmente se recomienda que estén en sitios ventilados, sitios aireados. Si su decisión fue que no va a ir, por ejemplo, al entorno, a la institución educativa de forma presencial y prefiere hacerlo de forma virtual,
pues de todas maneras buscar en qué momentos podría el niño también participar en actividades que sean al aire libre y que sean en zonas ventiladas también. Algo muy importante y que siempre se recomienda es promover el diálogo. O sea, debemos preguntarle a los niños cómo se sienten, debemos tratar de entablar este diálogo para lograr una comunicación donde ellos nos expresen qué sentimientos tienen, porque no es un secreto que definitivamente esta situación ha generado sentimientos de angustia, de estrés y de preocupación por parte de los niños, y más aún si son niños que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, debemos promover este diálogo, eh, debemos validar esas emociones y esos sentimientos que ellos nos están expresando. Debemos involucrarlos en actividades del hogar y algo muy importante es que ojalá dinamicemos estas actividades físicas, emocionales y mentales para lograr una mejor interacción entre los niños y sus cuidadores. Algo muy importante que también debemos tener en cuenta y es, sabemos que los padres y los familiares de niños con alguna condición de discapacidad o de trastorno mental son padres que generalmente son fuertes y son resilientes por la situación que han aprendido a vivir. Entonces, genera un grado de cansancio y de estrés adicional esta situación que estamos viviendo. Entonces, no nos olvidemos que los padres de familia necesitan renovar fuerzas y seguir adelante en esta tarea difícil que les ha tocado. Y para ello hay algunas organizaciones y hay diferentes enlaces y programas donde recomiendan que esos padres deben tomarse un tiempo propio. Cuando reconozcan que están cansados y que necesitan hacer un alto y tomarse un tiempo propio, deben hacerlo. Por eso es tan importante también este apoyo psicológico de base para ayudar también a escucharlos y a validar esas emociones y esos sentimientos y frustraciones muchas veces que pueden estar sintiendo también. Además, una estrategia recomendada es poderse conectar virtualmente a través de videochat o de grupos de apoyo con otras familias que también estén viviendo situaciones similares. Es como sacar el aprendizaje en forma positiva de todas estas situaciones que nos está tocando vivir. Además de algo que suena muy básico, como es respirar profundo, meditar y hacer actividades físicas, pero son recomendaciones válidas que se pueden hacer para ayudar a los padres a sobrellevar más esta situación. Entonces, como lo dije desde el comienzo, cuando empezamos, vemos cómo la decisión sobre el regreso a las actividades en niños con alguna discapacidad o trastorno del comportamiento, trastornos excepcionales o con comorbilidades de base, es una decisión que debe ser individualizada, concertada y que además la enfermedad de base esté controlada, para de esta manera poder dar la opción que sea viable y más favorable para estos niños. Y esto es algo muy general que siempre, siempre y en cada momento de nuestra vida podemos hacer y es una recomendación como es que la paciencia, la calma y el amor son elementos claves para poder llevar a cabo con éxito estos proyectos que nos propongamos, siempre pensando en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.